Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Con Agustín Rossi. Bienvenido, Agustín. Un placer, ¿eh? Un gusto. Muchas gracias. Acá sentado ahí, nos dijiste que el avión de los venezolanos no presentaba nada raro, que la gente no estaba buscada, que había un exceso de tripulación porque estaban tomando prácticas de manejo del avión. La gente se burló, se rió, nos dijeron de todo. Finalmente, ¿qué pasó? Bueno, después, antes de irme, quiero decir un parrafito sobre Aerolíneas Argentinas. Dale, sí, pero, sí, va a haber tiempo para todo. Lo que sucedió fue lo siguiente. Hoy la totalidad de los tripulantes del avión iraní, avión venezolano / iraní, ya no están más en Argentina. La mayoría de ellos fueron sobreseídos por el juez Villena. A algunos se le dictó la falta de mérito. Con lo cual queda, después de 4 meses, comprobado que no había ni terrorismo, ni había espionaje, ni intento de terrorismo, ni intento de espionaje, que eran los delitos que se podían preconfigurar en la cabeza de algunos. Claramente las agencias del Estado actuaron como corresponde. No había ninguna alerta previa para impedir que estos 19 tripulantes estuviesen en Argentina. La base de alerta, y que el avión aterrizara. Y que el avión aterrizara. La base de alertas con la cual trabaja el Estado Nacional es una base de alerta que se firmó en el año, en el 17, cuando... En la gestión de Macri. En la gestión de Macri la firmó Patricia Bullrich. Claro. Ninguno de estos 19 tripulantes figuraban en esa base de alertas. Lo que yo dije en aquel programa, acá en este mismo lugar, quedó asentado en el expediente, en la resolución del juez. El juez determina que había una cantidad de tripulantes excesiva para un avión de carga porque muchos de ellos estaban en un proceso de instrucción. Hay una constancia de lo que sería el símil de la ANAC de Venezuela, donde dice que no había ningún piloto venezolano conformado o con la autorización para ser comandante de un avión de esas características. O sea, tenía que entrenarse, tenía que instruirse. Tenía que completar el periodo de instrucción. Sí, sí. El periodo de instrucción es una instrucción primero en tierra, después en simuladores y después volando. Porque tiene que completar una X cantidad de vuelo cada uno de esos pilotos. Así que claramente lo que sucedió fue eso que dijimos y por los cuales fuimos sometidos no a agresión, sino a bullying. A bullying, no sé si a bullying, pero bueno. A bullying, pero bueno. Ninguno salió a reconocer nada. Pero bueno. Claramente eso es así. Teníamos razón. Bueno, lo de bullying lo decimos en chiste, la verdad, ¿no? Para que quede claro, porque acá tergiversan todos. Bueno, ese es un capítulo. Después la AFI hizo una denuncia muy seria, la tuvimos acá, sobre Revolución Federal, que es la base de luego las medidas que tomó el doctor Martínez de Giorgi. Ustedes son parte, ¿no es cierto? Todavía en el expediente. Nosotros lo que hicimos, no somos parte del expediente en el sentido de que no somos auxiliares de la justicia, claro, y no somos querellantes. Nosotros lo que hicimos es, a partir de haber obtenido ese conversatorio en la red Twitter, que se llama Twitter Space, de 2 horas, en donde el principal protagonista era Morel, uno de los líderes de Revolución Federal. Lo que hicimos fue presentar esa documentación ante el juzgado de la doctora Capuchetti, diciendo que 2 cosas. Primero, que se tome conocimiento y se investigue a partir de esto la potencial comunicación o ligazón que pudiese existir entre Revolución Federal y la banda, genéricamente, de los Copitos. ¿Por qué decíamos esto? Porque es notable cómo Morel describe lo que 7 días después, porque esto fue 7 días antes del atentado contra Cristina, realiza y efectúa Sabac Montiel. Digamos, ¿no? Entonces claramente allí Morel dice, si a mí los pibes de la Cámpora no me conocerían, me infiltraría, estaría 7 días cantando frente a la casa de Cristina, en la marcha peronista, y después paso a la historia. Exactamente lo mismo hizo Sabac Montiel. Por ese audio, además,
en una charla con un soldado que figura en una parte del audio, una conversación entre Montiel y un soldado voluntario de Río Gallegos que dice, lo veo pasar a veces a Máximo Kirchner. Morel le dice, ¿cómo no lo mataste? Por ese audio también el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino separaron inmediatamente a ese soldado voluntario. Entonces presentamos eso, dijimos además que del mismo audio se desprendían una cantidad de delitos, amenaza, instigación a la violencia, delitos contra el orden público. Hubo una cuestión de competencia, Martínez de Giorgi pensaba que tenía que investigarse todo en forma conjunta. Como pensaban ustedes, ¿no? Como pensábamos nosotros. Capuchetti no pensaba lo mismo, definió la Cámara y definió que se investiguen en forma, las dos cuestiones en forma separada. Capuchetti sigue con el caso de los copitos, Martínez de Giorgi avanzó con el caso de Revolución Federal y avanzó bien produciendo las detenciones que se produjeron durante la semana pasada, que a mí me parecen importantísimos. ¿Por qué a mí me parece importante esto? Porque Revolución Federal es una agrupación extremista de derecha violenta, que sus prácticas no condicen con el sistema democrático, ni con el sistema democrático argentino. Así lo expresan ellos, ¿sabes? Y estas agrupaciones de extremistas de derecha violentas están creciendo en todo el mundo, fundamentalmente en los países centrales, en Estados Unidos y en los países, de Europa Central, en Alemania, en distintos países aparecen estas agrupaciones, que son una derivación de lo que en algún momento conocimos como agrupaciones neonazis. Muchos investigadores lo llaman aceleracionistas. ¿Te acordás el tatuaje de Sabac Montiel que tenía un sol negro en el brazo? Bueno, ese sol negro aparece en todas las identificaciones de estas agrupaciones aceleracionistas, extremistas de derechas violentas, que son como antisemitas, anti-ideología de género, estoy hablando de las de Europa y de Estados Unidos, supremacía blanca, y fundamentalmente el nombre aceleracionista es que aceleran un intento de proceso de descomposición social, claro, que hay que armar absolutamente todo. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, todo eso lo cuentan ellos mismos. Todo esto que aparecen de estas agrupaciones de agrupaciones de derecha merecen estar siendo investigadas por la justicia. Me parece que la democracia argentina, el Estado argentino tiene que anticiparse, y me parece que eso es lo que estamos haciendo con la investigación que está llevando adelante Martínez de Giorgi. ¿Les sorprendió a ustedes ver de dónde venía algún tipo de financiación? Que después veremos para qué la usaron, pero que Jonathan Morel tenía unas facturas impresionantes de Caputo obviamente, y los $50.000 de Leonardo obviamente Sosa, ¿no? Que las dos cosas sorprenden, que los dos hechos, los $50.000 y el financiamiento a la teórica carpintería de Morel. Sorprende que haya dicho que había aprendido a ser carpintero por YouTube. Sí. Después resulta que no hizo ningún laburo. Después da una explicación de que en realidad tercerizó todo. Bueno, habrá que ver en el marco de la investigación si se encuentra alguna legitimación, alguna sustentación de esa tercerización. Pero claramente que eso sorprende, como sorprendieron esta investigación que hizo la Inspección General de Justicia, o esto que anuncia hoy la Inspección General de Justicia, sobre la empresa Caputo Hermanos. Por eso digo que me parece más que importante. No hay que olvidarse que Brenda Uliarte participó de la marcha de las antorchas, de esa agresión con antorchas en la casa frente a la Casa Rosada, organizada por Revolución Federal. No eran muchos y estaba Brenda Uliarte ahí. Entonces, privarse, lo voy a decir en sentido positivo e indulgente, de investigar esa potencial conexión, me parece que es un error, y entiendo que claramente... Tarde o temprano va a pasar. No, pero el dictamen del fiscal claramente dice va en ese lugar, que va en ese sentido, de que no se puede descartar
la vinculación que pudiese existir entre Revolución Federal y la banda de los Cupitos. Agustín, hablaste de aerolíneas, quiero que la gente vuelva a escuchar lo que dijo el expresidente Mauricio Macri hoy en la presentación de su libro ¿Para qué? Habló de Pablo Viró y habló de Aerolíneas Argentinas. A ver. Nosotros nos fuimos del gobierno y 70% decía que Aerolíneas tiene que ser estatal. Y hoy eso cae, ya está en menos del 40 y va a llegar al 0. Y nos vamos a sacar de encima a Viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a volar, vamos a estar llenos de aviones para volar, llenos de aviones, nos va a llevar a todos lados. Y se va a conectar a Argentina y se va a conectar con el mundo. Pero vamos a tener la batalla porque ellos se creen ya que con esas ideas equivocadas, están equivocados, los lamento. Que sus hijos se los digan, sus hijos tienen que darse cuenta que el mundo no se maneja de esta manera. Que no puede haber este nivel de privilegios, ¿no? Es como el caso más emblemático de Aerolíneas, ¿no? Porque Flybondi y JetSmart, todas las que quedaron, te llevan al mismo lugar por la mitad de plata, no le cobran al que no vuela y estos tipos le cobran al 90% que no vuela. Es un disparate. Me agarro la cabeza y digo, y con esa plata podemos hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas todos los años. No nos pueden correr más, ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más. Lo veo tan seguro a Macri como cuando decía que era una boludez terminar con la inflación. Así de seguro está Macri con Aerolíneas. El problema es que la inflación la duplicó sin pandemia y sin guerra. Ahora está muy seguro de que hay que terminar con Aerolíneas Argentinas. Bueno, pero vos le querías contestar. No, lo primero que hay que decir es que nosotros tuvimos una etapa y vivimos una etapa los argentinos con aerolíneas privatizadas. Claro. Fue en la década del 90, que es a donde quiere ir Macri. Macri quiere llevar a la Argentina a la década del 90. El Estado ya estuvimos ahí, hay que avisarle. Sí, ya estuvimos ahí y no nos fue bien. No. El Estado argentino se tuvo que hacer cargo, en la época de que gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, de Aerolíneas Argentinas, porque los privados no cumplían. Nos tiraron Aerolíneas por la cabeza, porque no cumplían. Aerolíneas era un desastre manejada por los privados. No cumplía los horarios. Había provincias en donde tenían 2 vuelos semanales. 2 vuelos semanales. Es cierto lo que yo digo, que si vos antes de invertir en una provincia, averiguás si hay conexión segura de aviones, porque si no, no metés la guita ahí ni loco. Eso que sin duda que es así. Entonces, y a esos lugares en donde no iba Aerolíneas, no iban los privados. Porque el negocio de la aerolínea privada, de la aerolínea manejada en manos privadas, fue hacer las rutas más rentables. Claro. Las rutas que venían más llenas. Y las otras no. Entonces, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Mar del Plata y el resto no hacerlas. Esto fue lo que sucedió. Esa aerolínea quebrada, con aviones viejos, que incumplía los horarios y demás, fue la aerolínea que nos tuvimos que hacer cargo nosotros. El Estado tuvo que hacerse cargo. Primero asumimos la conducción de facto y después hicimos una ley en el Congreso que se terminó realizando. Yo era presidente del bloque y en ese momento debatimos si convenía al país tener una aerolínea de bandera o una política de cielos abiertos, que era lo que planteaba la oposición en ese momento. ¿Qué es la política de cielos abiertos? La política de cielos abiertos es, no existe ninguna aerolínea de bandera. Entonces las aerolíneas de bandera son las que van a los lugares menos rentables, van a las provincias más alejadas y demás, y se libera el espacio aéreo para que cada una aerolínea vaya a donde quiera ir. Entonces, lo que va a terminar sucediendo con eso es que se van a juntar 3 o 4 aerolíneas privadas, o 2, o si cierra aerolínea. En la misma ruta. 2 o 3 aerolíneas se van a concentrar sus desarrollos en las rutas más rentables, van a fijar una tarifa altísima una vez que no esté Aerolínea, que es la que puede regular la política tarifaria, y los argentinos se van a quedar sin volar. Esta historia, esto que presenta Macri, es lo viejo. Pero una cosa, Agustín, por un ejemplo muy simple. Tómense un Uber, muchachos, a ver
si te siguen cobrando lo mismo que cuando competían con los taxis. Mataron a los taxis y ahora, ¡prum!, te cobran 10 veces más que los taxis. Está estudiado, está en la serie de claramente Uber. que esto es así. Entonces, lo que está presentando Macri es lo viejo. Sí, es lo viejo. Es lo que no funciona más en ningún lugar del mundo. No existe más en un lugar del mundo. En todos los lugares del mundo, el Estado participa de la economía haciéndose cargo de determinadas cosas o de determinadas situaciones. Esto es lo que tiene que entender Macri. Ya tuvimos aerolíneas en manos privadas y así no fue. Y si quiere eliminar aerolíneas, lo que se van a quedar van a ser 3 o 4 empresas privadas que vas a tener 10 vuelos por día a Córdoba y no vas a tener ningún vuelo a La Rioja, ningún vuelo a Catamarca, ningún vuelo a Jujuy. Eso es lo que va a terminar pasando. Agustín, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un placer, gracias.